Gustavo Córdoba, consultor en comunicación. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Marco, un placer. ¿Cómo estás? Igualmente, Gustavo, bien. Bueno, arrancamos allá el 10 de diciembre, Gustavo, muchos diciendo, bueno, no tiene las condiciones este gobierno para durar o para imponer el modelo que quería. ¿Cómo llega? ¿Cómo estás? ¿Qué surge del trabajo que hicieron? Bueno, hay múltiples miradas. Sí, empezar a entender una lógica que es la siguiente. El gobierno se afianza básicamente porque tiene un hecho objetivo que es la baja de la inflación, que vos me dirás, bueno, el método para conseguir esa baja de inflación es cuestionable, lo que vos digas. Pero fíjate que para muchos argentinos que fundamentalmente votaron a Milei y que arrastraban mucha frustración, sobre todo con los resultados económicos de los distintos gobiernos, encontrar un presidente tan loco, tan raro, que baje la inflación con métodos incluso cuestionables, bueno, creo que ahí hay un hecho objetivo que ninguno de los gobiernos anteriores ha podido tener frente a un momento electoral, ¿no? El año que viene, cuando sean las elecciones, el gobierno de Milei va a poder decir, vean señores, nosotros bajamos la inflación. ¿Qué hicieron Claro. los gobiernos anteriores? Y ahí hay una fortaleza. De cualquier manera, nosotros vemos que la imagen positiva del gobierno oscila entre los momentos donde la gente toma conciencia de esta inflación y en los momentos de incertidumbre donde el gobierno empieza a flaquear. ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, hay que reconocer que el impacto de las medidas económicas que ha tomado el gobierno le han impactado fuertemente y negativamente a toda la población. Claro. Casi el 80% considera que el ajuste lo está pagando la gente, no lo está pagando la casta. Entonces, ahí hay un punto en el cual hay mucha gente que dice, bueno, este es en la medida del sacrificio que estamos haciendo para en algún momento salir adelante. El problema que tiene esa perspectiva es que se relativizan el resto de los temas, por ejemplo, la desacertada política exterior que tiene este gobierno, se relativiza el mal manejo que hay con la prensa independiente, se relativiza el libre acceso a la información pública, se relativiza el libre juego de la democracia, el rol del Congreso, se relativiza, por ejemplo, el rol de la justicia. Entonces, es como que la economía domina, la economía es el eje central, te diría más. ¿Viste la frase del consultor de campaña de Bill Clinton que le decía, ¿es la economía estúpido? Ujú. Bueno, en la Argentina yo la adaptaría y diría, es y será la economía estúpido, porque no tengo dudas que el año que viene, si el gobierno llega con esta situación de inflación baja, con una relativa estabilidad económica, y con una economía que prometa más o menos ordenarse, con la oposición fragmentada y dividida como la tenemos hoy, el gobierno va a ser un trámite el momento electoral, va a ganar con mucha facilidad. Lo único que puede perturbar ese momento electoral positivo para el gobierno es que se produzca un problema económico donde tenga que devaluar, la inflación se dispare y las principales variables económicas no le respondan efectivamente al gobierno. Así que no vemos en ningún momento, fíjate lo que te estoy diciendo, la intervención de la oposición, ¿no? Simplemente estamos hablando de errores y aciertos del propio gobierno que pueden eventualmente impactar electoralmente el año próximo. La oposición, Gustavo, parece tener incluso problemas de lectura del contexto, ¿no? De lectura de esta nueva situación política y económica y no logra articular un discurso para ese momento, ¿no? Claro, comparto. Te agrego lo siguiente, hay una ruptura, una más de tantas, yo te diría que hoy la ciencia política, nosotros los politólogos, utilizamos el concepto clivaje para explicar la fractura de una sociedad en un momento determinado. Así, hablábamos de peronismo y antiperonismo como el clivaje que mejor explicaba nuestra cultura política. Luego vino el kirchnerismo, antikirchnerismo. Quizás hoy estemos en la fase inicial de un nuevo clivaje, posiblemente, en donde tenemos muy bien definido lo que significa o lo que representa el mileísmo, pero todavía no alcanzamos a dimensionar lo que hay enfrente. Eso te diría en una primera medida. En una segunda,
se está verificando también una ruptura en la identidad del voto. Es un comportamiento a nivel nacional y otro comportamiento a nivel provincia. Fíjate que el mismo votante que votó a Milei presidente, en las provincias utilizó otra opción muy distinta, ¿no? Y votó peronismo, votó Cambiemos, votó partidos provinciales, y eso también es un cambio notable con situaciones del pasado. Entonces, estamos en un momento de la historia política argentina donde todo se está escribiendo, donde este gobierno tan raro, tan atípico, con un presidente que tiene características muy especiales, es imposible de ser comparado con otros gobiernos anteriores. Recién decías algo y surge de la encuesta, Gustavo, ¿no? ¿Cómo parece contradictorio el propio electorado, la propia población que dice, cuando le preguntan, ¿está mejor o está peor? Está peor. ¿Cómo está el rumbo del país? Bueno, está complicado. La situación económica es peor que hace un año, pero el gobierno tiene un índice de aprobación aceptable. Hay casi una asunción del sacrificio, Gustavo, ¿no? Si yo te diría que son esas contradicciones las que nos definen en este momento, ¿no? Y te diría más, te diría, Marcos, que la mayoría de los que están en esa posición ambivalente les encantaría que Milei le vaya bien, como a todos nos gustaría que al país le vaya bien. El dilema es que hemos visto esta política aplicarse en otras circunstancias en la República Argentina, esto de mantener pisado el dólar, esto de liberar las importaciones. Esta historia termina mal. Entonces está ahí ese sentimiento encontrado, ¿no? De ver que en la oposición no pasa nada, ver que en el oficialismo actúa prácticamente solo, la idea de que en algún momento va a ocurrir un milagro a mitad de camino y que esto va a empezar a producir un bienestar económico, bueno, muchos creemos que eso va a ser muy difícil que se dé de la manera que todo el mundo pretende, pero bueno, las cosas están así, este es un año difícil, complejo, han pasado muchísimas cosas, la velocidad con la que han ocurrido las cosas en la Argentina no deja de llamarme la atención y es probable que tengamos aún un vértigo mayor en el tiempo que le queda de mandato al gobierno, ¿no? Gustavo, episodios como ficha limpia, ¿le pueden afectar al capital simbólico del gobierno mostrándolo, negociando y acordando con el kirchnerismo o son episodios que pasan? Mira, no quiero por ahí decir algo fuera de lugar, pero me parece que están jugando a cambiar figuritas, no están queriendo evaluar desde un punto de vista estructural la reforma política o la reforma electoral. De cualquier manera, déjame decirte que yo no le dejaría a uno de los poderes del Estado la posibilidad de decidir quién puede o quién no puede ser candidato, ¿no? Y en segundo lugar, ¿quién te garantiza o quién me garantiza o quién le garantiza a la sociedad argentina que no habría que hacer también ficha limpia primero en la justicia, ¿no? Sí, claro, totalmente. Gustavo, muy buena pregunta para cerrar. Muchísimas gracias por estos minutos. Nos vemos, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Gustavo Córdoba, analista político, consultor, que hizo un trabajo muy exhaustivo, que está publicado en las redes sociales y es interesante verlo porque permite ver una radiografía de cuál es la opinión pública hoy de los argentinos, que en muchas partes, como decía Gustavo, parece incluso contradictorio porque la gente asume que está peor, que al ajuste lo está pagando la propia gente y no la casta, como dijo el presidente Javier Milei, pero en el último mes ha subido la imagen positiva del gobierno y del presidente, ha bajado la imagen negativa,